hombre común y corriente, un perro genial, una máscara enigmática y una mujer verdaderamente infartante en una ciudad misteriosa. Acompáñame a descubrir todos los secretos del personaje más explosivo de los años 90. Hoy, en las Retroaventuras, la historia de la máscara. Empecemos. Antes de que comencemos con el video de hoy, te quiero recomendar algo extremadamente útil. Hay una herramienta que tenés que conocer, se llama ChatLLM. Si todavía no la probaste, este es el momento. Te da acceso a los modelos de inteligencia artificial más potentes, todos en un solo lugar. GPT 4.1, Claude Sonnet 4, Gemini 2.5 Pro, Grok 3, DeepSeek y varios de código abierto. Lo mejor de todo, no tenés que elegir cuál usar. Su sistema Root LLM selecciona automáticamente el modelo ideal para cada tarea. Siempre vas a tener el mejor resultado sin complicaciones. Y si querés generar imágenes o videos con inteligencia artificial, también podés. Usa modelos como DALL-E, Recraft, Krillin, Runway y otros más para crear contenido visual increíble para proyectos, presentaciones o redes sociales. ¿Necesitas resumir archivos en PDF o crear presentaciones? ChatLLM lo hace por vos. Si tus textos suenan robóticos o acartonados, con la función Humanize todo va a sonar natural, como si lo hubiese escrito una persona real. Y si buscas más potencia, conoce Deep Agent. Crea sitios, apps, reportes, lo que se te ocurra. Y esto es lo mejor de todo, solo cuesta $10 al mes, muchísimo más barato que pagar cada modelo por separado. No lo dudes más, entra a chatllm.abacus.ai y empezá a usarlo hoy mismo. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias ChatLLM por patrocinar este video. Mientras Marvel y DC se disputaban el reinado de los superhéroes clásicos, a mediados de los años 80 surgió en Oregon, Estados Unidos, una editorial que venía a patear el tablero, Dark Horse Comics. Fundada en 1986 por Mike Richardson, un fanático de los cómics que también tenía una tienda de historietas, la editorial nació con una idea clara: darles más control creativo a los autores y apostar a historias más arriesgadas, adultas y originales. Dark Horse se ganó rápido su lugar con títulos como Hellboy, Sin City y The Umbrella Academy, pero también con adaptaciones de franquicias como Alien, Depredador y Star Wars que les permitieron crecer sin perder identidad. Fue en ese contexto que apareció un experimento muy raro y salvaje, una historieta que combinaba humor, horror y ultraviolencia. La primera aparición del personaje bajo el nombre Masked tuvo lugar en el 10º número de Dark Horse Presents, publicado en septiembre de 1987. En mayo del 89 volvió a aparecer en el primer número de Mayhem, pero ahora bautizado Big Head. Y finalmente, en julio de 1991, el primer cómic dedicado llegó a las tiendas. Stanley Ipkiss, un tipo común y bastante neurótico, le compra a su novia una máscara antigua, pero el objeto tiene un secreto. Cuando se la pone, Stanley se transforma en una criatura de cabeza verde y sonrisa demencial con habilidades sobrehumanas y una personalidad desatada que no conoce límites. Empieza a vengarse brutalmente de todos los que alguna vez lo humillaron, pero lo que empieza como una fantasía de revancha rápidamente se convierte en una pesadilla. Stanley se vuelve violento, paranoico y termina siendo asesinado por su propia novia, quien también se pone la máscara. A partir de ahí, el objeto pasa de mano en mano, transformando a cada nuevo portador en una versión más peligrosa y descontrolada de sí mismo. Una salvajada visual que despertó el interés del público y habilitó a la editorial a publicar otros 4 números en 1992, además de los 5 originales del año anterior. A comienzos de los 90, el público que iba al cine o alquilaba películas en el videoclub comenzó a notar algo distinto en las pantallas. Los efectos especiales estaban dejando atrás los trucos tradicionales y daban paso a una nueva era digital. Ya no era todo made painting, animatrónica o maquetas en stop motion. En 1991, Terminator 2 nos voló la cabeza con ese T-1000 líquido que se deformaba y se derretía como mercurio. 2 años más tarde, Jurassic Park le dio vida a una gran variedad de enormes dinosaurios súper realistas como nunca antes se había visto. Detrás de toda esa magia visual estaba Industrial Light and Magic, el legendario estudio fundado por George Lucas, que por aquellos años lideraba la revolución digital en Hollywood. Revolución digital que fue posible gracias a Silicon Graphics, una empresa de hardware y software que, luego de potenciar el diseño y la
producción industrial comenzó a marcar el ritmo de los efectos digitales en el cine. Con sus estaciones de trabajo capaces de digitalizar uno a uno los fotogramas del fílmico para posteriormente intervenirlos, los artistas de efectos visuales pudieron modificar la imagen cuadro por cuadro, mezclar lo real con lo imposible y llevar el cine a terrenos inexplorados. Era el comienzo de una nueva etapa, una donde lo digital ya no era solo una herramienta más, sino todo un instrumento narrativo, una puerta abierta a mundos que hasta ese entonces solo podían existir en la imaginación. Para estas alturas, el fundador de Dark Horse Comics ya tenía un acuerdo con los estudios New Line Cinema para llevar al cine algunos de sus personajes. La Máscara fue una de las primeras que llamó la atención de los productores, pero antes había que hacer algunos cambios. El desarrollo y la preproducción de La Máscara tomó algo más de 4 años y sufrió varias transformaciones. En un primer momento se pensó como un thriller con un tono al estilo Pesadilla en lo profundo de la noche, en la cual un fabricante de máscaras revivía cadáveres. Sin embargo, luego de un tiempo, los productores decidieron llevar el proyecto hacia un lugar más cómico y luminoso. Al conformar el elenco en una etapa inicial, se consideraron distintos actores de la época para el rol principal de Stanley Ipkiss. Por un lado, a Rick Moranis, a quien vimos en Querida encogí a los niños y La tiendita del horror. Steve Martin, Nicolas Cage y Matthew Broderick fueron otras de las opciones que se tuvieron en cuenta, hasta que finalmente, y luego de ver la destreza física y el timing cómico que Jim Carrey mostraba cada semana en el programa In Living Color, la producción supo que él era el indicado. Para el rol de Tina, la cantante del Coco Bongo, se tuvieron en consideración 12 diferentes propuestas, entre ellas Gwyneth Paltrow, Winona Ryder, Uma Thurman y Anna Nicole Smith, que venía siendo la favorita hasta que, a último momento, decidió rechazar la propuesta. Fue entonces que apareció el nombre de una joven modelo de 21 años, Cameron Díaz. Hasta ese momento, su carrera se había desarrollado en el mundo de la moda, donde había realizado campañas gráficas para marcas de ropa. Fue portada de la revista Seventeen y también participó en una publicidad de Coca-Cola en la cual ya quedaba claro su carisma y la potencia de su belleza. También circula por ahí un video cochino que parece ser el backstage de una sesión de fotos en la que se puede ver a Cameron Díaz vistiendo medias de red y usando un látigo junto con un hombre encadenado y otra mujer. Muy picante. Más allá de todo eso, fue su prueba de cámara junto a Jim Carrey la que terminó de convencer a los productores. La química entre ambos era innegable y eso era exactamente lo que el personaje necesitaba. We get along really well. We really do. You know, we're like brother and sister now. Yeah. That's great. He's fantastic. He beats up on me. He's wonderful. Snap! El rodaje de la película comenzó en Los Ángeles en agosto de 1993 y contó con un presupuesto de $23 millones. No era un cortometraje de estudiantes, pero estaba lejísimos de los grandes tanques millonarios de los grandes estudios. Aún así, gracias al talento físico de Jim Carrey y a los efectos digitales de Industrial Light and Magic, La Máscara logró dar la imagen de una superproducción. Prepárate para divertirte a partir del día 25 en los mejores cines. La Máscara. Fue de esta forma que finalmente el film se estrenó en los cines estadounidenses el 29 de julio de 1994. Sin embargo, el público de otras regiones tuvo que esperar unas semanas más. A España y México, la película llegó la última semana de noviembre y en Argentina se pudo ver por primera vez el 29 de diciembre de ese mismo año. Con una recaudación mundial de $350 millones, La Máscara se convirtió en la segunda película de superhéroes más taquillera de la época, solo superada por Batman. Además, fue el mayor éxito crítico y comercial de las 3 películas que Jim Carrey estrenó ese mismo año: Ace Ventura, Detective de Mascotas, Tonto y Retonto, y La Máscara, que terminó de consolidarlo como una superestrella global. Un tremendo triple que llevó la carrera de Jim Carrey a otro nivel. La Máscara, además, obtuvo una nominación al Oscar de 1995 junto a Forrest Gump y a True Lies por mejores efectos visuales, aunque finalmente no logró llevarse el premio a casa. And the Oscar goes
Ken Ralston, George Murphy, Stephen Rosenbaum, and Alan Hall for Forrest Gump. Yes. En el cine de esta escala no es raro que algunas escenas sean eliminadas en la etapa de montaje. Es que a veces no suman al relato, quedan fuera de tono o simplemente no cumplen con la expectativa del director. En este caso, hubo varias que vale la pena destacar. La primera funcionaba a modo de prólogo e intentaba explicar el origen de la máscara, que al parecer tenía lugar en la antigüedad, donde un grupo de vikingos la entierra al considerarla una maldición. Por otro lado, después de que Penny traicionara a Stanley entregándolo a Dorian, el villano, ya con la máscara en su poder, decide no cumplir su palabra y asesinar a la reportera. Esta traición por parte de Penny se debió a que ella necesitaba dinero para pagar la renta de su departamento, y de hecho hubo una escena eliminada en la cual justamente ella es increpada por el cobrador. A mediados de 1995, además de alquilarla en el videoclub, por poco menos de $20 de la época te podías llevar a casa la película en formato VHS para verla todas las veces que quisieras. Stanley Ipkiss was your average nice guy until he came face to face with The Mask. He's Jim Carrey in The Mask. 1998 or less wherever video is sold. En Argentina, la película fue publicada en VHS por Trans-Europa Entertainment, que la editó en dos versiones distintas. Por un lado, en su idioma original con subtítulos, y por el otro, con una portada diferente y doblada al castellano. A lo largo de los 100 minutos de película, La Máscara construye un universo propio, pero sin dejar de lado una buena dosis de guiños, referencias y homenajes. Por un lado, rescata varias secuencias originales del cómic, como la primera vez que Stanley se pone la máscara, o la icónica escena en el callejón donde comienza a crear figuras con globos, idéntica a las viñetas de las historietas. Pero el film también rinde tributo a los grandes clásicos del siglo XX. Sin dudas, uno de los más homenajeados es Tex Avery, el genio animador y director responsable de crear algunos de los personajes más icónicos de los dibujos animados, como el lobo de Red Hot Riding Hood y versiones clásicas de Bugs Bunny y Droopy. Los ojos que se salen de órbita y la mandíbula que se cae al suelo es parte del lenguaje corporal clásico del personaje, que evidentemente responde a la lógica frenética del dibujo de Tex Avery. También hay ecos del cine gángster de los años 30, del cine negro y de los musicales clásicos de Hollywood, como la inolvidable secuencia de The Cuban Pete, con coreografías y colores exagerados. Este segmento musical en particular se volvió tan popular en su época que se pasaba como videoclip en canales musicales e incluso en señales infantiles como The Big Channel. Y claro, obviamente la banda sonora también llegó a las tiendas de discos. The soundtrack to The Mask. Once you put it on, you'll never take it off. En octubre de 1995, es decir, poco más de un año después del estreno de la película en cines, los afortunados que tenían una Super Nintendo pudieron disfrutar el juego de la máscara. En este plataformero desarrollado por Black Pearl Software, teníamos que llevar a Stanley Ipkiss a través de distintos escenarios: su departamento, la calle, el banco, el parque, la cárcel y también el Coco Bongo, donde luego de derrotar a Dorian logramos rescatar a Tina y bailar con ella. El videojuego recibió buenas calificaciones de la prensa por su jugabilidad y su apartado gráfico. Si bien quedaba un poco antiguo frente a otros títulos como Donkey Kong Country, que ya utilizaba imágenes pre-renderizadas, la verdad es que igualmente resultaba muy atractivo y desafiante. New Line Home Video, Sega Genesis and Super Nintendo are teaming up to create The Mask game. El estudio también comenzó a trabajar en una versión para Sega Genesis, pero el proyecto fue cancelado antes de llegar a las tiendas. Según voceros de la empresa, la versión para Super Nintendo demoró más tiempo del previsto, lo que provocó demoras considerables en el desarrollo paralelo para Genesis. A mitad de camino se dieron cuenta de que el lanzamiento iba a tardar demasiado y decidieron abandonar la idea por completo. Lo mismo le pasó a la versión que iba a salir para Game Boy. Se llegó a anunciar en algunas revistas, pero nunca se publicó. Después del éxito que la película tuvo en las salas de cine, La Máscara dio el salto a la televisión con su propia serie animada. La primera temporada de 15 capítulos se puso al aire por primera vez en la cadena CBS el 11 de agosto de 1995 y concluyó en noviembre de ese mismo año. La serie retomaba la historia de Stanley Ipkiss, el tímido empleado bancario que al ponerse la antigua máscara liberaba una personalidad caótica y todopoderosa. A diferencia de la película, acá podía usar la máscara también durante el día y no solo por la noche. Lo extraño del caso es que Tina, el personaje
personaje interpretado por Cameron Díaz no aparece ni se la menciona. En su lugar, la periodista Peggy se convierte en la figura femenina principal, aunque Stanley no confía mucho en ella. Como era de esperar en un mercado tan adepto al video hogareño, algunos episodios de la serie animada también fueron publicados en formato VHS. Heading this fall to the CBS network on Saturday mornings and simultaneously to home video, starting with The Mask is Always Greener on the Other Side, Baby's Wild Ride, and Somebody Stop Me. El 7 de septiembre de 1996 se estrenó una segunda temporada de 30 episodios animados nuevos, que en este caso se emitieron bajo el sistema norteamericano de sindicación. Básicamente era más de lo mismo, pero con nuevos personajes y situaciones que buscaban expandir el universo y mantener al público infantil frente al televisor. Una tercera temporada llegó en agosto de 1997, marcando el regreso de La Máscara a la pantalla de CBS. Sin embargo, esta vez el plan era más corto y concreto. Tan solo 9 episodios nuevos, entre los que se destaca el último titulado The Iceman Comet, donde Stanley Ipkiss se cruza nada menos que con Ace Ventura, detective de mascotas. Este episodio fue un crossover especial en dos partes entre la serie animada de La Máscara y la serie animada de Ace Ventura. Ace Ventura, detective de mascotas. La primera parte transcurre en el último capítulo de la última temporada de La Máscara y la segunda en el último episodio de la segunda temporada de la serie animada de Ace Ventura. Básicamente cerraron una serie buscando potenciar la otra, entrelazando a sus protagonistas y subrayando la particularidad que, en ambos casos, fue el mismísimo Jim Carrey quien les dio vida en la pantalla grande. En 1994, Hasbro llevó a las jugueterías una línea de figuras de acción de 5 pulgadas o 12 centímetros dotadas de un mecanismo de acción muy interesante. From zero to hero, The Mask is one lean green crime fighting machine. He's a hard-hitting superhero as he battles the evil mask-stealing Dorian. Una segunda línea basada en la serie animada llegó a las tiendas al año siguiente, ampliando aún más el catálogo de personajes. Si no te alcanzaba con esos muñecos, las cadenas de comida rápida como Taco Bell también ofrecieron algunos juguetes bastante particulares. Como si esto fuera poco, en 1997 otras promociones llegaron a las manos de los niños de la época. To Mask Spooktacular! Trick or treat! With Mask Tongue Tug, Target Launch, and more scary stuff, like free Mask Squeeze Hits, with paid admission at participating locations while supplies last. Mask Spooktacular! Algunos países de Sudamérica tuvieron algunos productos exclusivos muy interesantes. La Máscara. Las aventuras de este mágico y divertido personaje llegan al nuevo álbum La Máscara. Pega y despega divertidas láminas desmontables. ¡Colecciónalas! Y recuerda, busca dentro de los sobres los cupones para canjear con solo 200 pesos un entretenido libro Pinta Más. En paralelo con la película, la serie animada, el videojuego y las figuras de acción, Dark Horse continuó editando más cómics de la línea original. Sin embargo, a pesar del enorme éxito del film, las historietas no lograron capitalizar esa popularidad. Al público que había quedado encantado con la versión cinematográfica, no le interesó conectar con el tono oscuro y violento de los cómics originales, que quedaron destinados solo a los más fanáticos. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si te gusta La Máscara y cuál es tu película favorita de Jim Carrey. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.